La chica del ascensor, episodio 94. Soy Lula González y has llegado al podcast de La chica del ascensor. Aquí hablamos sobre el mundo que rodea a las empresas y el emprendimiento, es decir, todo lo que conlleva tener una idea y convertirla en realidad. Ser autónomos. En cada episodio evangelizamos al mundo de los autónomos y aprendemos algo nuevo. Hoy tenemos dentro del podcast de La chica del ascensor nuestro especial de consultoría con Jennifer Torres, que nos viene a resolver una consulta enviada por nuestros seguidores y en la que nos venía a manifestar de alguna manera su inquietud sobre este 4 de mayo y de apertura de negocios progresivo en la desescalada, porque había muchos flecos sueltos que ese organismo público, el BOE, pues con ese lenguaje tan difícil de entender, pues no lo llegaba a comprender. Así que recurría a nosotros, en concreto a Jennifer Torres, consultora de relaciones laborales del podcast de La chica del ascensor, para que por favor en el podcast de hoy le aclarase de alguna manera de qué se trataba, porque no lo entendía. Pues eso lo vamos a ver hoy en el podcast de hoy, pero antes, como siempre, evidentemente recordarte que desde nuestra página web www.lachicadelascensor.com, desde la semana pasada abríamos un apartado nuevo. Bueno, la semana pasada abríamos dos, abríamos el de COVID-19 para que tuvieras ahí un recurso de resumen de todos los boletines que van saliendo en un lenguaje de madre. Y también el apartado nuevo de la semana pasada fue Reinvención, en el que tienes la masterclass sobre reinvención digital, que la puedes hacer en cualquier momento porque está abierto y es totalmente libre, pero también tienes el apartado de Reinvención, en el que a través de una consultoría te vamos marcando una hoja de ruta para que si estás en el caso de que tu empresa ya no va a volver a abrir, no es que te hayan hecho un ERTE, sino que hayan cerrado sus puertas y te estás planteando si emprender por cuenta propia, puedas tener una hoja de ruta y no te sientas tan perdido o tan perdida en ese camino hacia el emprender, ¿no? Hacia ser autónomos, como digo al principio del podcast. Pero también si en el caso de que tu empresa se ha quedado un poco más atascada en el tiempo y necesita una vuelta de tuerca y adaptarla a estos nuevos tiempos digitales, quizás es el mejor momento para que puedas aprovechar esas consultorías de ese apartado nuevo que abrimos, de esa reinvención, para que aproveches durante toda una semana y puedas reservar tu hora. Y ahora sí, ya pasamos directamente a hablar con Jennifer Torres, que nos viene a contar una serie de cosas que no solamente van enfocadas a la peluquería, sino también un poquito ayuda al resto de comercios. Recuerda que dándole like, comentándolo y compartiendo este podcast no solamente nos ayudas a nosotros, al equipo de La chica del ascensor, que somos autónomos sufridos, sino también a todas las personas a las que le haces llegar este conocimiento y esta información, este contenido que generamos cada semana para que todos podamos entendernos, no hay más. Pasamos a hablar con Jennifer Torres, espero que te guste. ¿Cómo estamos, Jenny? Muy bien, Lula. Buenas tardes. A ti, bueno, y a todos, creo que nos escuchan, como siempre. ¿Cómo llevas este confinamiento, estos días de Bien, luz? tú sabes que yo lo llevo todo muy bien. Lo que no llevo tan bien es empezar a correr. Eso te iba a Madre decir, mía, que si había salido a correr. qué cosas. No, que va. Además, de hecho, el primer día dije, déjame ver cómo sale la gente. Todo el mundo saliendo a correr 21 kilómetros. Entonces digo, soy la única que está bajo mínimo. Después, el segundo día, digo, deja ver cuántos tienen agujetas, no vaya a ser que salga. No salí. Tercer día, que era ayer domingo. Digo, no, vamos a esperar un poquito más y yo ya salgo hoy por la mañana. Hoy por la mañana, a las 6 de la mañana, dije, mira, ya si eso, pues aquello ya lo dejo para mañana. Yo salgo esta tarde-noche, porque ayer y antes de ayer, imposible. He estado y bueno, por la mañana digo, uff, me estoy acostando bastante tarde, la verdad, que me está costando entre regular el sueño y que al final te pegas hasta las tantas mirando cosas. Y me está costando un montón regular el sueño, entonces me estoy despertando ya con el tiempo justo y eso como para salir a correr antes todavía no estoy. Uf, Pero qué va, es que yo veo a la gente con una capacidad física. Es horrible las comparaciones, lo reconozco, pero yo digo, es que yo si llego a correr 2 minutos y medio seguidos va a ser un lujo. Y eso si no me mareo al salir a la calle, que yo todavía no he salido, que tú sabrás que sabes cómo soy yo. Yo todo me lo pido a domicilio y la basura la tira otra persona, o sea que es que, pues que, por ejemplo, yo te iba a decir que yo, por ejemplo, el tema de tirar la basura yendo con mascarilla, los primeros días sí te digo que me costaba bastante respirar. Y por lo que tú dijiste de marearte, no marearme, pero sí no me encontraba
muy bien. Yo no voy a correr con mascarilla, lo tengo claro. Es que no sería con cómo soy, que Sí, me con lo que te conozco. cuesta. Al No. final es que depende de cada uno. Ahora, depende también por la zona que vayas a correr, ¿no? En la que me Ya, toca. al final. Carretera subida hacia la laguna. O sea, no me queda otra, no puedo salir del municipio. Pero bueno, vamos a dejarnos de hablar porque Sí, nuestros seguidores van a decir, muy bien, muy entretenido, pero ¿qué es lo que nos viene a contar Jenny? pues Que todo mira, el mundo está, todos los autónomos estamos que no sabemos para dónde mirar con tantas nuevas. Hemos ido actualizando el blog, que no sé si lo habrás visto, el apartado de COVID-19, pero es que hay muchísimas cosas que por mucho que queremos traducir a lenguaje comprensible, se nos queda escaso y estábamos esperando como agua de mayo tu podcast, Jenny. pues sí, mira, yo al principio pensé en hablar algo de la desescalada y demás. Vi que pusiste tú sobre algunas actividades que me pareció que estaban bastante bien. Y yo diciendo, ay Dios mío, ya me veo hablando de la desescalada, a ver cómo traduzco yo. Horrible, horrible, la verdad es que es un mundo aparte, porque cada comercio, cada actividad era una desescalada totalmente diferente y la inversión que supone también para los negocios esa desescalada. Y nada, al final, pues mira, nos llegó la semana pasada una pregunta vía WhatsApp, y mira, me ayudó hasta para reconducir un poco el podcast y ver cómo enfocarlo de una forma distinta, ¿no? Benditas consultas que nos hacen, ¿no? Benditos comentarios. Sí, la verdad que se agradece muchísimo en estas ocasiones, porque te digo que es que digo, a ver cómo lo enfoco, porque como te metas muy a saco con lo que pone la norma y tal, no sé qué, al final del podcast nos están escuchando tres. Entonces, No sé, lo que se trata al fin de cuentas es de resolver dudas, de servir exacto. para algo, ¿no? Nos preguntaban sobre la reapertura del día 4, es decir, la de hoy, ¿vale? Nos venía a decir este oyente, que además cercano porque nos escribe por WhatsApp, ¿eh? Nos decía, soy autónomo dedicado a la peluquería con 2 trabajadores. Como entenderán, tuve que solicitar el cese de actividad. Bueno, nos da las gracias. Dice, por cierto, muchas gracias por vuestro podcast, que me han servido de ayuda. Por lo que he tenido que he seguido estando cerrado durante este tiempo, como mis trabajadores han estado en ERTE. Ante la nueva situación se me plantean varias cuestiones. Primera, ¿puedo abrir mi peluquería el 4 de mayo o tengo que realizar algún trámite antes? Segunda, ¿tengo que llamar a trabajar a mis 2 trabajadores desde el primer día? Y tercera pregunta, ¿hay alguna forma de mantener la prestación por cese algún tiempo más u otra ayuda? Y nada, vamos a intentar ir resolviéndola porque son 3 preguntas así rapiditas, pero rapiditas que llevan su... Y muy interesantes, ¿eh? Por cierto, porque son preguntas que todo el mundo yo creo que se está haciendo. Yo estoy en los grupos de autónomos y yo creo que el 90% de las peluquerías tienen la misma pregunta. Sí, de las peluquerías y de aquellos que no son peluqueros, ¿eh? Porque al final hay cuestiones que son comunes para todos los comercios y hay otras que, bueno, pues al final yo he intentado un poco eso, pues hacer un resumen y abordar estas cuestiones desde un aspecto un poco más general y ya precisar en el concreto caso de las peluquerías algunas cosas, ¿vale? En cuanto a la primera pregunta de si podría abrir mi peluquería el 4 de mayo, hoy, ayer tras días de hablar mucho de si sí, si no, si sí, pero en qué medida, pues al fin, salió la orden del Ministerio de Sanidad, la SND 388 de 2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte de profesionales, profesional y federado. Las peluquerías estarían dentro del artículo 1 en el que viene a indicar que podrán proceder a la reapertura al público todas aquellas actividades de comercio minorista, servicios profesionales o asimilados, y también los de restauración, que fueron suspendidos con el primer Real Decreto de todos, aquel que casi ya ni nos acordamos, el famoso 343. No, 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 y lo que lo siguen nombrando porque, como bien dices en el BOE de ayer de Sanidad, Mm, lo subimos al apartado de COVID y es verdad que vuelven a nombrar ese decreto, o sea, que es como el libro de la mesilla de noche, que tienes que tener ahí exacto. constantemente a mano, ¿no? Sí, ese es como la base. Todo surgió a partir de ese y a partir de ese se ha ido reformando también.
se han ido estableciendo nuevas medidas. Entonces, como vamos para detrás, pues tenemos que llegar hasta que quitemos ese. Entonces, sin embargo, no podrán abrir aquellos que estén situados en centros comerciales, salvo que tengan acceso directo desde la calle, ¿vale? O sea, que si es la entrada del centro comercial en el que tienes que entrar y ver todos los locales, o sea, en una galería, Uh-huh. ¿no? En una calle dentro del centro comercial, no es viable. Tiene que ser de la puerta a la calle para adentro. Exacto, yo por ejemplo me pongo a pensar en los centros comerciales que conocemos, ¿no? Y por ejemplo, Meridiano, lo que es zona interna, no se podría. Pero si hubiera una peluquería en la parte alta, sí, Exacto, ¿no? los comercios de la terraza, ¿me queda ahí alguna duda? Creo que sí. Pero por ejemplo, si nos vamos a los centros comerciales o parques comerciales, como por ejemplo los del sur de la isla, los que están en la zona de Santiago 3 y demás, esos podrían abrir, todos los que estén en las aceras. Bueno, a fin de cuentas de lo que se trata es que el centro comercial no puede abrir las puertas. Exacto, el flujo. Al final depende del flujo del flujo de clientes, ¿no? Que es lo que se pretende evitar. Entonces, aquellos que puedan abrir deben tener en cuenta algunos aspectos en común que para prácticamente todos los comercios minoristas. Como por ejemplo, uno que quizás precisamente las peluquerías sean los que menos le va a costar asimilarlo, es que debe establecerse un sistema de cita previa para así que podamos garantizar la permanencia en el interior del local, pues en un mismo momento de un único cliente por cada trabajador. Ya esto de por cada trabajador nos adelanta bastante. Claro, efectivamente, porque si tú tienes además, también me imagino que será el espacio. Si es una Exacto, peluquería muy pequeña, pues que van a ser ahí dos trabajadores y van a estar chocando, ¿no? exacto. Entonces, lo que nos tenemos que olvidar, por ejemplo, sobre todo por ejemplo en el caso de las peluquerías, es de no se puede tener zonas de espera en el interior. Entonces, la salita de espera con la revista, mientras eso A la calle todo el mundo. desaparece. Entonces, precisamente lo de la calle, sí, pero como tenemos que intentar tener la cita y nosotros acudir a nuestra cita, a nuestra hora, es importante lo de acudir a cita a nuestra hora, que en las peluquerías parece que media hora arriba, media hora abajo, no. Pues a ahora en adelante no, tenemos una cita, tenemos que acudir a esa cita, a esa Y hora. eso de las 10, 10 y cuarto en Canarias no vale. O No, sea, son las 10 y las 10 y cuarto son las 10 y cuarto. a partir de Es que ahora animo a todos el los COVID es que peluqueros que el que no llegue puntual se quede sin peinar. Bueno, otra de las medidas que debe de tenerse en cuenta para todos los comercios, ¿vale? Es que deberá de establecerse, claro, que se me traba la lengua, un horario de atención preferente para las personas mayores de 65 años, que deberá coincidir con la franja horaria que se tenga establecida para las personas mayores de 65. De 10 a 12 y y de 7 a 8, puede ser, algo así. puede ser, no lo No, sé. es que no me acuerdo muy bien. Pero el horario establecido para las personas mayores de 65. Que se le da una prioridad, pero ¿y si esa persona mayor de 65, pongamos 72 años, necesita el acompañamiento de alguien? ¿Ese alguien puede estar en la peluquería? Sí, es uno de los criterios que se tienen en cuenta para romper en general en el comercio. Es uno de los criterios que se tienen en cuenta para romper eso de un cliente en el establecimiento por persona, por trabajador. Es lo que rompe. El que sea una persona mayor de 65, que sea dependiente, o hijos menores, o cualquier otra persona con algún tipo de discapacidad, personas dependientes básicamente, ¿vale? Entonces, eso es uno de los criterios a tener en cuenta en cuanto a la hora mismo de organizar la agenda, ¿vale? De la cita. Otros aspectos que debemos tener en cuenta son ya de higiene, por ejemplo. La higiene en el local deberá de realizarse al menos 2 veces al día. A mí me parecen pocas, pero bueno. Hombre, depende del número de clientes que tengamos, ¿no? Porque si tienes un cliente al día que lo tengas que hacer 2 veces, Ya, bueno, también es de verdad, sí. Y nada, entonces 2 veces al día para la limpieza. Una de ellas es obligatorio que sea al acabar el día, al cerrar el local. Esa es obligatoria, que se haga al final del día, ¿vale? La otra ujú.
nos lo dejan a nuestra elección, precisamente porque depende del tipo de negocio, tendrás más facilidades para limpiar a una hora u otra, o será más necesario que limpies a una hora u otra, dependiendo del número de personas que hayas tenido, pero por lo general te recomiendan que sea a mediodía, ¿vale? Te dicen que tienes que realizarlo con desinfectantes Lógico, registrados, ¿no? me río un poco porque desinfectantes registrados en el Ministerio de Sanidad. Y eso que... Pero espérate, ¿entonces la lejía no vale? Ahí es donde voy. Habría que leerse el producto y el listado que ha facilitado el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, como esto es un poco complejo, ¿vale? Menos mal se le ocurrió poner ahí que en caso de que esto no sea posible, pues se respetarán las indicaciones de la etiqueta, ¿vale? Importante que nos leamos la etiqueta del desinfectante. Sobre Sí, no todo, vaya a ser que mezclamos lejía con lo que sea, ¿no? sí, sí, bueno, es más que nada por evitar quemaduras, que quememos a clientes o que quememos, o se quemen nuestros trabajadores. Entonces, tras cada limpieza, los materiales de los empleados y los equipos de protección individual deben ser desechados de forma segura, evidentemente, tirar a la basura y que esté cerrado. Y lavarse las manos. Cuando hay más de un trabajador, por ejemplo, en la peluquería o en el otro, en cualquier comercio, ya nos obliga a extender la limpieza a las zonas privadas. Es decir, a vestuarios, comedores, cualquier zona que tengamos en común. Y también a que los uniformes se laven siempre con agua caliente. Yo estas cosas, por ejemplo, las peluquerías o cocinas o demás, estas cosas quizás sea a los sectores que menos hay que recalcárselo. Pero recordemos que estos son criterios generales, ¿vale? También otra cuestión importante es el tema de la ventilación. Tenemos que garantizar que el local esté bien ventilado para que circule el aire y no se quede ahí la condensación de vírica en el aire, ¿no? O el olor a lejía. O el olor a lejía, exacto, que ya te digo que a mí, por ejemplo, con el tema de la alergia me mata. O los ojos, ya me deja los ojos fritos. Sí, yo creo que quizás las peluquerías son de los sectores en los que menos énfasis habría que hacerle en este aspecto, por el hecho de que suelen trabajar ya con productos bastante fuertes y ya suelen estar preparadas las peluquerías para evitar esto. Sobre todo aquellas en las que se hagan uñas y ya ni te cuento. Sí, la acetona esa es Si mortal. te acuerdas, hace unos años la caña que dieron desde las inspecciones con eso, con la ventilación en ese tipo de locales. No, la verdad es que es algo que no... Fíjate, Mm. hija de peluquera, pero no... Es algo que no... En casa del herrero, A ver, cuchillo a de mí... palo. Toda la vida. No, no, bueno, mi madre siempre ha estado con eso toda la vida. Pero vamos, rehaciendo un resumen así lógico. A ver, que sean pulcros, pero que te obligan a limpiar 2 veces al día sí o sí. Tú ya Ujú, eliges el de la última hora del día y el otro ya a tu criterio. ujú. Que si vas a tener otro compañero de trabajo, pues que la limpieza sea más exhaustiva, en concreto si van a utilizar algunas zonas comunes, Exacto. y que laves las cosas tuyas para, evidentemente, sacar cualquier bicho posible que te haya entrado. Exacto. La ventilación, pues la misma que para la casa, entiendo, ¿no? O sea, si tú tienes Mm. una ventilación en tu casa para que todo salga y se mueva y que no se quede ahí condensado el ambiente, pues lo mismo para el comercio. Claro, lo que está claro es que cuanto más personas vayan a ver en el local, más énfasis tenemos que hacer en las cuestiones de higiene y de seguridad, básicamente. Importante es tener papeleras, que preferiblemente sean de pedal para evitar que no se tiren, básicamente por si alguien tiene que sonarse o cualquier cosa, pues que lo tire a la basura y no tenga que estar pasando de mano a mano, ni la típica papelera abierta que hay muchas veces en la peluquería, la de toda la vida, pues no, tiene que ser cerrada, ¿vale? Entonces, esos son criterios que tienes que tener en cuenta, pues el que no lo tenga lo tendrá que comprar. Otras medidas, pues asegurarse de que todos los trabajadores tengan equipos de protección individual. En el caso de las peluquerías, es obligatorio el uso de mascarilla, por la sencilla razón de que es muy difícil respetar la distancia de seguridad recomendada, que es de 2 metros, la distancia de seguridad A, recomendada. a ver cómo le lavas la cabeza a una doña a 2 Exacto, metros de es distancia. imposible. Haciendo un resumen así rapidito de lo que es las medidas, así diciendo A, B, C y D, ¿en qué nos quedaríamos? Pues nos quedaríamos con que es necesario la cita previa, con que tenemos que garantizar que entre clientes siempre haya una distancia de 2 metros de separación y que tenemos que hacer énfasis en las medidas de higiene.
sobre todo en el caso de las peluquerías, uso de mascarilla, o aquellos en los que no se pueda respetar, pues eso, los 2 metros, ¿vale? Y nada, pasamos a la segunda pregunta, que es la de que si tengo que llamar a mis trabajadores desde el primer día. No es necesario que los llame desde el primer día. Precisamente una de las medidas de prevención para que el personal se incorpore es que sea de forma progresiva. Otra opción es el tema de reducir la jornada, ¿vale? Ah, qué bueno. También recordemos que, como es lógico, no podrán incorporarse aquellas personas que estén en aislamiento, ¿vale? Sea porque lo han tenido o sea porque han estado en contacto con otra persona que lo tuviese o que tuviese síntomas. Y la tercera pregunta es si había o hay alguna forma de mantener la prestación por cese algún tiempo más u otra ayuda. En cuanto a la prestación por cese de actividad, es cierto que ha habido muchas dudas al respecto, pero bueno, ya a mediados de semana pues se han encargado de ir aclarándonos, ¿no? Todas estas dudas ha hecho que el Ministerio de Seguridad Social pues eso, lo aclarara y haya tenido que venir a decir que no se tiene que renunciar a la prestación, que es lo que muchos entendían, por lo que cobrarían la prestación también el mes de mayo. Independientemente de que se vayan abriendo sus negocios conforme al plan de desescalada, solo se finaliza el cobro de la prestación, pues una por fallecimiento, que es como lógico, ¿no? Con todo tipo de prestación. Claro. O bien porque el gobierno dé por finalizado el estado de alarma. Ah, pues mira, esa es una duda que yo creo que le surgía a todo el mundo. Sí, esto se ha venido a realizar pues precisamente para ayudar a todas aquellas personas que evidentemente vas a ir abriendo tu negocio, pero no tienes una estabilidad económica, ¿vale? Sino un día te vienen 10 personas, otro día te vienen 2, otro día... Entonces, precisamente por eso. Importante para todos, que quiero recordarles que los desplazamientos a establecimientos y locales a los que nos estamos refiriendo, pues debe efectuarse únicamente dentro del mismo municipio de residencia, salvo que en el municipio en el que nos encontremos no existieran, ¿vale? Entonces sí, podríamos ir al siguiente. Es decir, que si tú te quieres ir a cortar el pelo, si yo vivo en Santa Cruz, me lo quiero ir a cortar a Weimar, no vale. Tú tienes que ir a Santa Cruz. Va a ser que no. Así que nada, mucho ánimo, mucha organización, paciencia, porque al final son muchas medidas. En cuanto, por ejemplo, a las personas que se dediquen a la restauración, las medidas son bastante similares, pero no son las mismas. Les recomiendo que se lean pues este web de ayer, el de la orden del Ministerio de Sanidad, para que lo tengan un poquito más claro. Pues Jenny, muchas gracias por todo. Te veo dentro de 15 días, salvo error, omisión o cualquier otra cosa que suceda ahí de estado de alarma nueva. Pero bueno, nos escuchamos. Muchos besos para todos, mucho ánimo y precaución. Pues venga, Jenny, un besito. Pues hasta aquí el podcast de hoy. Esperamos, desde luego, intentar haberte solucionado alguna que otra duda que tuvieras al respecto con esta desescalada que implicaban en concreto a las peluquerías, pero que se extiende, como bien decía Jennifer Torres, a otros tantos comercios. Recordarte que hoy, curiosamente, día 4 de mayo, abrimos la desescalada y también es el día de Star Wars, May the 4th. Un juego de palabras en inglés, ¿no? May the 4th, que parece pues lo que se dice en la película, ¿no? May the 4th with you. Que la fuerza te acompañe, frase icónica de Star Wars, que hoy celebro el día de Star Wars, como no, con una camisa que lo conmemora, que además te la recomiendo, la puedes encontrar, estas camisas que me ves en los resúmenes de los lunes, en la tienda Miyagi Tenerife. De hecho tienes el perfil en Instagram, si buscas Miyagi Tenerife, profesor Miyagi, pues de Miyagi Tenerife, allí verás la camisa que has visto ahora en el vídeo del resumen de la semana. Pero que como dato a destacar también, el día 4 de mayo, inicio de desescalada, día de Star Wars y también el Día Internacional de los Bomberos, que ahí es nada, otros tantos héroes que protegen a la sociedad. Bueno, pues un poquito de cultura no viene mal. Recordarte, como siempre, que tienes la clase de Networking Express, que lo vamos a tener este viernes a las 8, como siempre, hora Canarias, a las 9, hora en la península de la noche. Tenemos una reunión de autónomos y autónomas online, en la que sin necesidad de inscripción, pues nos reunimos de manera virtual en el chat que hemos abierto a través de Google Hangout. Así que pueden participar sin ningún tipo de complicación y intentar de alguna manera pues conocer a personas de diferentes sectores para poder generar ese movimiento que generan oportunidades. Networking, que lo suelen llamar. Les veo el miércoles
a las 8, como siempre, hora Canarias, a las 9 en la península, que nos viene a hablar el consejero de Empleo del Cabildo de Gran Canaria sobre una ayuda para lo que es la contratación. Y ya está, nos vemos este miércoles y este viernes dentro del ascensor. ¡Feliz inicio de semana!